Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 20. Eliminación de los OPLES y de los tribunales locales. Estoy segura que a lo largo de esta tarde estaremos escuchando planteamientos de fondo, propuestas interesantes que en el trabajo y en el debate legislativo podremos ir tomando en cuenta y hacer de la legislación, cuando así corresponda, pues una legislación más adecuada, pero sobre todo también pertinente para los tiempos que está viviendo nuestro país. A mí me parece que eliminar los OPLES no es buena idea. Es cierto, hay que reconocerlo, nuestro sistema electoral tiene una particularidad que pocos en el mundo tienen, un doble nivel de autoridades electorales, nacional y local. Hay otros esquemas en el mundo, pero pocos como el mexicano o prácticamente ninguno. Pero también hay que decirlo, funciona y funciona bien. Tenemos elecciones de calidad y bajo estándares aceptables. Es más, en muchos momentos somos ejemplo a nivel mundial. A mí me parece que quienes organizan las elecciones locales no vale la pena eliminarlos porque, por un lado, nuevamente no generaría ahorros y por el otro, sí podría derivar un retroceso en la calidad de las elecciones. Existen lógicas locales que se deben de tomar en cuenta, pero también hay momentos donde la organización de las elecciones es compleja y que una sola autoridad lo haga podría generar colapsos. Creo que también podría haber un camino para optimizar algunos recursos por parte de las autoridades electorales. Yo creo que planteo tres cuestiones básicas. Uno, homologar criterios presupuestales. Me parece que hay una amplia disparidad presupuestal entre las autoridades electorales. También creo que es necesario una mejora regulatoria al interior de los institutos electorales. Y finalmente, políticas de compliance, revisión de varias de las políticas de cómo se está ejerciendo el gasto y cómo se está rindiendo cuentas. Paso al tema de los tribunales electorales. En cuanto a los tribunales electorales, me parece que la lógica es similar, aunque aquí encuentro una diferencia importante. No creo que la justicia electoral local sea prescindible, pero sí creo que podría ser temporal. Esto me parece que podría, en temas numéricos, significar algún cierto ahorro sin sacrificar la calidad. Es una verdad irrefutable el que los OPLES y el INE han permitido y han garantizado elecciones libres, auténticas e imparciales. Tan es así que la integración del Congreso actual refleja una pluralidad de partidos, que las elecciones presidenciales han reflejado un cambio y una alternancia en el partido en el poder. Creo que todas las acciones se tienen que dirigir a fortalecer estos órganos, a darles un mayor peso o un mayor dinamismo. La peor crítica que se hizo en 2014 fue la falta de independencia y la falta de autonomía que tenían los institutos electorales en ese momento. Y actualmente también existe una falta de independencia, y les voy a decir derivado de qué, del problema presupuestal. Ese es el problema real que hay en este momento. Actualmente los organismos públicos locales no tienen garantizados el presupuesto. Y entonces la falta de independencia deriva del control que los congresos estatales están realizando en los organismos públicos locales. Entonces, ¿cómo fortalecemos y cómo generamos un mejor modelo? Creando un mecanismo de control o de asignación presupuestal base, razonable, establecido con base en elementos objetivos, que permita garantizar la independencia de todos los organismos públicos locales. Eliminar a los organismos públicos locales es un riesgo, es muy costoso. Avancemos más bien en el fortalecimiento a partir de una asignación presupuestal objetiva, y creo que eso más bien tiene que ser el centro de la discusión. Tenemos que tener el eje central en dos temas en los procesos electorales. Uno es la organización electoral y la segunda, que tenemos que garantizar la equidad en la contienda de los participantes y también generar certeza jurídica de los procesos electorales para que la ciudadanía, precisamente, que es la que se beneficia de estos temas, tenga garantizado que las personas por las que votaron son las que llegan al poder. Yo creo que el INE, no va a caber duda que ya es garante en la organización de las elecciones. Yo creo que en este tema de la organización podemos saber que el INE se puede encargar de la organización de la elección. Hace un momento hablaban de las elecciones concurrentes. Nosotros tenemos elecciones concurrentes y muchas de ellas ya están
homologados los plazos, es decir, las elecciones locales con federales. El INE podría garantizar esa organización de las elecciones y en esa primera parte soy coincidente con la reforma. En la segunda, para garantizar la equidad en la contienda electoral, sí necesitamos cambiar el marco legal y sí necesitamos cambiar la visión actual que tenemos sobre los procesos electorales. Necesitamos garantizar una democracia que genere certeza jurídica para los actores y, por ende, armonizar las reglas de nuestra democracia. Falta eficiencia dentro de los soples y los tribunales locales. En 5 estados de la República, el Consejo General de los soples funciona como autoridad instructora y como autoridad resolutora. Y en otros 27 estados funciona como autoridad instructora el OPLE para resolver el PES y el tribunal local resuelve esa autoridad resolutora. Sin embargo, ¿cuál es el problema de este punto? Que la justicia y este acceso no es expedito. La iniciativa de reforma político-electoral del Ejecutivo Federal camina en sentido contrario, choca con las bases constitucionales fundadoras de nuestra República democrática y federal. Tengo que decirlo con sus letras. Lo que se ha presentado es una fórmula para que los estados dejen de administrar y organizar sus propias elecciones, que carezcan de autoridades jurisdiccionales y que además renuncien a sus facultades para determinar la dimensión de sus congresos y la composición básica de sus ayuntamientos, como lo señala nuestra Constitución. Nuestro federalismo y nuestra vida política local hizo posible que en las entidades se convirtieran en las escuelas de la democracia mexicana, donde se escenificaron las primeras alternancias políticas en el país, tanto en los ejecutivos como en la composición de los legislativos. Y un dato, desde 2014, la alternancia para la gubernatura ha ocurrido en el 70% de los casos. ¿Hay un síntoma más claro de imparcialidad, profesionalismo y pulcritud en el trabajo electoral local? Estamos pues ante uno de los grandes equívocos de la reforma. Suprimir instituciones no desaparece los deberes, las obligaciones, y solo supondrá trasladarlas hacia un órgano central descomunal que de todos modos tendrá que realizar el gasto que hoy hacemos los organismos públicos locales para cumplir con esas funciones. La función electoral no es un trabajo que pueda improvisarse, que pueda ser aprendido en un par de semanas, ni siquiera en 2 o 5 meses. Se necesita conocimiento, especialización legal, experiencia técnica, calificación, vigilancia y una vocación especial para resistir las presiones a favor de la imparcialidad frente al partido que sea. Los OPLE han estado caminando en esa dirección, han estado expresando un acuerdo nacional y al mismo tiempo las necesidades y condiciones de la diversa, variada y plural vida local a la que todos los partidos, sin excepción, de la que todos los partidos han sido protagonistas y también beneficiarios. Los 32 OPLES del país trabajamos permanentemente en la divulgación de los valores democráticos. Creamos conciencia social sobre la importancia del sufragio, sensibilizamos a la población de escasos recursos, beneficiarios de programas sociales, integrantes de grupos vulnerables, miembros de comunidades indígenas y de la ciudadanía en general. La trascendencia de estas actividades impacta en el corazón de las elecciones, en los votantes. Ahí, en el interior de una casilla, con boleta en mano, es su capacidad de elegir libremente, sin presiones, sin coacción, sin recompensas a cambio. Es ahí donde la educación cívica desempeña un papel central para la estabilidad de las democracias contemporáneas, dentro de un entorno global adverso de crecientes desigualdades, como es la económica, política, social y cultural. Los OPLES son ejemplo en la práctica y en la ley de la solución federalista. Los OPLES tenemos una agenda de género en las entidades federativas, que permitirá a las autoridades y a las y los contendientes políticos y a la ciudadanía prevenir, identificar, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, pero no solamente en procesos electorales. También estamos recibiendo denuncias de mujeres electas. Quiero terminar diciendo que el proyecto para una reforma electoral de gran calado en México es mi convicción.
debe conducirse desde el federalismo, reconociendo la existencia de realidades regionales específicas y asumiendo la importante labor de las autoridades locales que desarrollan en favor de la cultura cívica, la inclusión, la estabilidad social y la calidad de nuestra democracia. La cercanía de los OPLES con la ciudadanía, dada su composición y gracias a los integrantes de los mismos que son residentes del Estado, permiten conocer las características, así como las inquietudes que existen en la comunidad. Y aquí hay un punto muy interesante que nos ayuda a reducir costos de las elecciones, porque estamos implicando a la misma gente de cada uno de los estados. Son los mismos ciudadanos que, organizados por los organismos públicos, son los que controlan y llevan a cabo las elecciones. Y yo considero que ahí hay un ahorro muy interesante en cuanto al desarrollo de las elecciones. Asimismo, la ubicación dentro del Estado facilita a la ciudadanía y a los actores políticos el poder acudir a todas las instancias jurídicas correspondientes para la aclaración de cualquier asunto. Y pues aquí aparecen los tribunales electorales. Hace unos días hubo una reunión de magistrados y ellos comentaban que el 70% de los problemas y las impugnaciones que se generan en un proceso electoral se resuelven a nivel estatal y que únicamente llegan a nivel federal el 30% de esas impugnaciones. Eso es muy importante, primero desde la movilidad, la concentración que pudieran tener en la Ciudad de México y la eficiencia que de alguna manera estamos proveyendo las instituciones locales en este momento. A mi juicio, lo único que puede justificar la desaparición de una institución o de cualquier ente público es que esta institución caiga en una inutilidad. Yo considero que en estos debates y para toda reforma electoral no nos debemos olvidar de los pueblos indígenas. Y ahí está Oaxaca. Y como decía la doctora, soy la voz de los órganos electorales, pero también yo soy la voz de los indígenas de mi comunidad. Somos muchísimos y se procesan demasiados juicios electorales. En este momento llevamos 1.545 juicios conociendo nuestro tribunal, comparativamente con otros tribunales, y apenas se empezaron a llevar a cabo las elecciones de usos y costumbres en los 417 municipios de mi estado. Por ello, en el estado de Oaxaca y quizás en otros 2 estados o 3, pienso que puede haber una excepción a esta iniciativa en caso de ser aprobada. La creación de un tribunal electoral indígena en Oaxaca y el sostenimiento, el fortalecimiento de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas, que depende todavía del Instituto Electoral y que esa dirección sí trabaja todos los días de todos los años y viene muchísimo trabajo para en este periodo. Durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles y esta situación implica un despliegue de capacidades y facultades de las personas que prestan sus servicios al interior de estas instituciones. Y este es un aspecto que se da por sentado y es infravalorado porque raramente se habla del estrés y del esfuerzo sobrehumanos al que están expuestas las personas que desempeñamos nuestros servicios al interior de estas instituciones. Desafortunadamente, este modo de trabajar también se replica fuera del proceso electoral, pero es precisamente la capacidad, la experiencia y la preparación en este tiempo de esta materia que cada vez con cada proceso se hace más técnica, la que permite a las personas que desempeñamos nuestros servicios al interior de los institutos, pues afrontar esta tarea de la mejor manera, con la mejor de nuestras capacidades posibles. Y este es un aspecto que no se debe de dar por sentado.
presentado. En caso de la desaparición de las instituciones electorales, pues simplemente se tendría que prescindir de toda esta experiencia, humana, de todo este capital humano que ya se tiene, que se ha ganado a través de todos estos años de realizar nuestra función, de hacer elecciones y hacerlas muy bien. Leyendo esta propuesta de reforma, creo que no hay buenas razones, no son buenas razones para desaparecer a los organismos públicos electorales y tampoco hay buenas razones para desaparecer a los tribunales locales. Tampoco hay buenas razones para elegir a nuestros funcionarios electoral a partir de una elección popular. De hecho, son muy malas razones. Esto hay que decirlo con toda claridad. Y con todo respeto, no podemos ni siquiera evaluar la validez de esta propuesta de reformas desde nuestra experiencia personal o desde un estado en particular. La justicia electoral no comienza en los tribunales ni en los institutos. Recordemos que hay justicia en comunidades indígenas y justicia electoral partidista. Si lo que queremos es tener una justicia electoral como la hay actualmente la justicia partidista, nos vamos a arrepentir bastante. La justicia partidista empieza por tener la mayor cantidad de falencias a pesar de la gran cantidad de dinero que se les destina a los partidos políticos, cerca de 6.500 millones de pesos, y aún así, con ese ahorro que se hace, supuestamente la justicia partidista es la más difícil de acceder. En la justicia partidista hay muchos problemas y lo que necesitamos no son cualquier tipo de reformas, necesitamos unas reformas que le hagan frente a este tipo de problemáticas, pero que además incluyan a toda la justicia y no solamente a los tribunales. El debate es lucha de luces y ojalá hoy haya muchas luces para sacar lo mejor de nosotros mismos. Los soples garantizamos desde lo local el avance de la democracia y el ejercicio permanente de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Hemos sido entes detonadores de la progresividad. En cuanto a la implementación de acciones afirmativas, esa ha sido nuestra cancha. Destacando, por supuesto, el tema de la paridad en el registro y acceso a las candidaturas locales, eso de manera horizontal y vertical, eso fue un recado local para la Federación. Ahora bien, no rechazamos bajo ninguna tesitura la incorporación del principio de austeridad como parte esencial de la materia electoral. La racionalización del gasto público siempre debe estar enfocada en garantizar el acceso al poder, mantener la estabilidad social y la paz que generan los procesos transparentes y ciudadanizados como los que actualmente llevamos a cabo. Aboguemos por una reforma que privilegie el federalismo electoral, por reconocer que estamos lejos de ser una sociedad homogénea. Apostemos por un cambio que nos permita salvaguardar la paridad, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la eficacia, la objetividad, el profesionalismo, la máxima publicidad y, por supuesto, la austeridad institucional, sin detrimento de la calidad de las elecciones, ni mucho menos de la educación cívica. ¿Nuestra democracia es perfectible? Por supuesto que sí. Construyámosla entre todas y todos. De no concretarse el mecanismo democrático previsto en la iniciativa rectora para la designación de autoridades electorales, es decir, de elección popular, a criterio suyo, díganos cuál debiese ser la forma de contrapesos constitucionales que la 65ª legislatura deba seguir para el nombramiento de los funcionarios electorales, consejeros y magistrados. ¿Consideran ustedes que, como lo expuse en algún momento de mi intervención, que quede en la facultad configurativa de los congresos locales la designación del único magistrado o magistrada que integre el Tribunal Unitario Electoral, como hasta antes de la reforma del 2013 se realizaba? ¿Por qué resultaría importante un tribunal electoral indígena en el estado de Oaxaca? Y la pregunta sería, y es para cualquiera de los ponentes, si nuestro desafío es optimizar los recursos, el poder aprovechar las capacidades, ¿cuál sería la propuesta que desde lo local ustedes estarían realizando para poder lograr precisamente estos criterios de eficiencia, de optimización que hoy por hoy también son necesarios?
Me gustaría saber cuál es el modelo que ustedes consideran que debería entonces de instrumentarse, toda vez que encontramos las dos posiciones, desde las que resuelven un sinnúmero de actos hasta los que refieren que no son más de 6 al año. Entonces, ¿cuál es el modelo que deberíamos tener? ¿Un modelo híbrido quizá? La posibilidad de también ir construyendo los mapas, digamos, de riesgo para la participación de todos y en particular para las mujeres, que permita hacerlo ya no solamente como un tema, pues de bueno, a ver si hay buena voluntad, sino como una obligación, lo que implica la prevención, la disuasión y por supuesto el control y el castigo en estos casos. Hay una propuesta de Andrés Manuel López Obrador por una reforma que para muchos de nosotros es de gran calado, que ganó con una diferencia de 17,5 millones de votos. Y nos hemos encontrado no solo con la oposición de los partidos de derecha en la Cámara, sino, por ejemplo, hoy me encuentro que los institutos electorales de los estados también traen una posición en relación a esta propuesta que dice eliminación de los soples y de los tribunales locales, que por cierto es un tema que se debe de discutir. Pero me resulta extraordinario que si nosotros ganamos con 17 millones de votos de diferencia con el anterior, nos escamoteen el derecho que tenemos de hacer una propuesta de reforma electoral. Las elecciones de autoridades indígenas o comunales, nosotros tenemos en Michoacán los de Cherán, nada más, ¿pueden realizarse sin la participación de los institutos electorales? En Oaxaca tenemos más de 10,000 comunidades indígenas que eligen autoridades por usos y costumbres. Obviamente que en el artículo 2 constitucional de la Constitución Federal establece y le reconoce a todas estas comunidades indígenas su derecho de autogobernarse. Estas miles de comunidades indígenas pueden elegir a sus autoridades sin necesidad, no hay obligación, no se requeriría en lo absoluto la intervención, como se le llama en Oaxaca, de acuerdo a la ley de instituciones políticas, la validación por parte del Consejo General de esa elección, de esa comunidad. No hay necesidad. A mi juicio y a juicio de muchos, consideramos que es una violación a la autonomía de los pueblos indígenas. Son autónomos. Lo que sí tendría que suceder en todo caso es que esas elecciones tienen que respetar todo tipo de derechos humanos, sobre todo respetando el derecho de las mujeres a participar en esas elecciones, como efectivamente se está haciendo ahorita en Oaxaca. Al resolver los asuntos de las comunidades indígenas, el Tribunal del Estado de Oaxaca contribuye a la paz, a la estabilidad en el Estado de Oaxaca. Por eso es que es muy importante que un tribunal en el Estado de Oaxaca siempre atienda toda la problemática indígena, porque repito, no son 23 juicios, no son 15 juicios al año. En este año, en el proceso electoral que vivimos en el Estado de Oaxaca para elegir gobernador del Estado, prácticamente no hubo un solo juicio contra el proceso electoral. Hubieron varias quejas que se tramitaron en procedimiento especial sancionador, pero no contra el proceso electoral. Por ejemplo, ahorita en Nuevo León, con el sistema estatal anticorrupción, estuvimos discutiendo mucho con el Congreso, con sociedad civil, qué mecanismos se podrían utilizar para los consejos. Y a lo que llegamos en eso es, pues primero platiquemos entre todos, hagamos un consejo de acompañamiento donde esté sociedad civil, académicos, expertos en la materia, y que estos consejeros consejeros de acompañamiento o grupo de acompañamiento elabore
por ejemplo, un examen de conocimiento, elabore entrevistas, tenga entrevistas con los candidatos, determine quiénes podrían ser los perfiles idóneos para participar en estos consejos y después había una posibilidad de que de estos nombramientos fueran aleatorios, es decir, que se presentaran los mejores candidatos y que en una suerte, ¿sí?, de aleatoriedad se seleccionara esto. ¿Para qué? Pues para garantizar la imparcialidad. Sobre el tema de mecanismos para los mapas de riesgo electoral con los temas para las mujeres, pues quiero decirle que pues no tenemos información al respecto. Ese es el gran problema, que no tenemos una homogeneización en la información y que por eso ahorita en diferentes estados se están articulando estos observatorios para tratar de encontrar cómo ponemos esta estadística, pero ahí aunado a esto va el tema de las denuncias. Las mujeres candidatas tienen temor a denunciar, tienen temor a ser señaladas, a ser expulsadas de sus propios partidos políticos, tienen temor a no tener el financiamiento que se les dijo, y en este temor también hay coacción una vez que denuncian, hay intimidación para que retiren la denuncia y es por eso que no tenemos una información dura al respecto, ¿no? Creo que sería importante mencionar que desde el ámbito de las atribuciones de los organismos públicos locales electorales no tenemos esta atribución de hacer propuestas, más bien estamos aquí para aportar los datos reales acerca de nuestra actividad y lo que constitucional y legalmente tenemos encomendado. Sin embargo, sí pudiéramos detectar áreas de oportunidad, pero la realidad es localmente las realidades de cada uno de los institutos son distintas. De manera general, alguna área de oportunidad que se pudiera transitar hacia ello, y esto implicaría diversos estudios, análisis y también cálculo de costos, sería a lo mejor transitar a un esquema de urna electrónica, ¿no? Sí se pueden hacer muchas mejoras y yo lo decía, está muy fácil, hagamos una justicia transicional, una justicia que nos permita reforzar donde debemos reforzar y no vamos a escamotear ninguna reforma. Hay áreas de oportunidad, muchas áreas de oportunidad. Esta reforma, por ejemplo, no se está ocupando del dinero ilícito en las campañas. Esta reforma no se está ocupando de la justicia de comunidades indígenas. Esta reforma no se está ocupando de personas con discapacidad. Un dato muy sencillo, 30 millones de personas en discapacidad. No son 17 millones, 30 personas con discapacidad y todo el país, todos los mexicanos y mexicanas con el cheque abierto a la discapacidad. Pero solo ellos no están contemplados en la inclusividad de esta reforma. Hay áreas donde sí podemos mejorar. Esta no es una defensa corporativa, convenenciera o instrumental, sino que defendemos la certeza, la confianza demostrada en elecciones aceptadas por todos y principalmente, lo reitero, hemos venido a defender los valores y principios que expresa nuestra Constitución. ¿Cuál debe ser la fórmula que deba tomar el Congreso de la Unión al momento de la expedición de la futura reforma político-electoral que evite litigios largos y costosos del personal adscrito a los órganos electorales? Pregunto entonces, ¿consideran viable la creación de una instancia única total administrativa dependiente del INE para el desarrollo del proceso electoral y de un tribunal unitario con un solo magistrado o magistrada en el ámbito estatal dependiente del Poder Judicial de la Federación para dirimir controversias en el ámbito local? Venimos a escuchar, como dijo el diputado Robles, tan es así que esta reforma, que ha sido la más centralista que se ha presentado, la del 2014, que fue solo con un presidente que tuvo 4 millones de votos más, 4 millones de votos más que el que quedó en segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador. Tan es así que esa propuesta que se hizo, a diferencia de esta,
que la presenta un presidente que tiene 17,5 millones de votos más que el segundo lugar. Aquella no tuvo foros, no tuvo parlamento abierto, y eso no lo dicen. Y nosotros sí lo queremos recordar, porque es necesario que se sepa. No hubo parlamento abierto, fue una decisión de cúpulas partidistas, no hubo este debate, no hubo participaciones a favor y en contra como ha ocurrido en este parlamento abierto sobre la reforma electoral. No ocurrió. Entonces, lo que yo dije fue que teníamos el legítimo derecho, por esos 17,5 millones de votos más que el segundo lugar, de hacer una legítima propuesta de reforma electoral. ¿Considera usted que pueden desaparecer gradualmente los soples y tribunales de acuerdo a su desempeño y carga de trabajo? Y en su caso, instaurar procesos temporales, administrativos y jurisdiccionales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ahí tenemos que dar de nuevo esta mirada de qué requerimos para fortalecer a nuestros órganos locales y cómo garantizamos también que los ciudadanos sigan teniendo confianza en las instituciones, pero también es más importante cómo le hacemos para que los ciudadanos confíen en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hemos observado en las encuestas, en los últimos procesos, no solamente en México, sino en el mundo, esta desconfianza de la ciudadanía hacia lo político, hacia los partidos, porque no se han visto reflejados sus derechos sociales, económicos en su día a día. Y es desde ahí entonces que ¿qué requerimos? Pues creo que ya todos lo sabemos: mayor transparencia, austeridad, un gasto responsable, una profesionalización, y yo creo que muchas de las cosas que se hacen desde el Instituto Electoral, desde los soples, están también de alguna manera empatados para garantizar este trabajo electoral, a lo mejor cada 3 años, pero también en el día a día con las actividades de educación cívica, de protección a los derechos de las mujeres. No nos parece conveniente esta transformación por un conjunto de razones que hemos arrojado en esta mesa, que tienen que ver muy concretamente con nuestras funciones sustantivas, permanentes, exclusivas, etcétera, pero además sostenemos porque van en sentido opuesto con nuestros principios fundadores, y me refiero muy concretamente a nuestro régimen federal, porque esta cuestión anula las posibilidades de organizar nuestro régimen interior, y con ello, me parece, desconoce una de las principales características de nuestra sociedad, que es la diferencia que hay entre Guanajuato y el Estado de México, entre Chiapas y Nuevo León, de la vida política, pero también de la vida material, económica, social de estas regiones. Los estados somos la federación, no es al revés. Y pregunta el diputado sobre la forma para disminuir o evitar litigios de autoridades electorales y de la competencia político-electoral, quiero entender también. Y yo creo que la respuesta no es suprimir instituciones judiciales o administrativas. Creo que el litigio electoral, la competencia política, lo que nos muestra es la intensidad de la vida política en nuestras entidades. Y creo que eso no ha de anularse, no debe de anularse. Es nuestra naturaleza política que, insisto, encontramos en nuestras realidades locales, muy locales. Si bien sabemos que uno de los mecanismos más civilizados para resolver los conflictos en toda sociedad, pues es el proceso, los procesos jurisdiccionales, pero anteponiéndose a ese mecanismo que se consideraba el más civilizado, tiene que haber el primero, el de la conciliación, el del diálogo. Aquí yo podría comentar de que habría que separar el caso de los consejeros electorales y el caso de los magistrados electorales. Ellos no son empleados de nadie, ellos no hay una relación
una relación laboral de dependencia con nadie. Son cargos designados, en este caso ahora por el INE y por el Senado de la República. Por supuesto que el Senado de la República, en aras de la soberanía que tiene todo el derecho de desaparecer y transformar este tipo de sistema electoral. No, yo creo que no sería necesario que fuera desapareciendo temporalmente los tribunales electorales. Yo tengo mucha confianza en ese sistema con el cual imparte justicia Sala Superior y a través de sus 5 salas regionales. Todos los juicios que se estuvieran llevando ante los tribunales electorales, no le veré ningún problema en que estos fueran reencausados, reenviados a una sala regional o a la misma Sala Superior. Pero hago la salvedad a la que me he venido refiriendo. El caso de los estados que cuenten con mucha población indígena y que efectivamente practiquen su sistema normativo indígena. Es ahí donde yo planteo que que no se deje también de lado y en el olvido a los pueblos y comunidades indígenas. Como ustedes podrán haber constatado, nos interesa en la Cámara tener un diálogo respetuoso que nos permita escucharlos, ese ha sido el propósito, que nos permita tener sin duda argumentos y que ya habrá oportunidad en la que las y los legisladores podamos llevar al análisis, al debate, a la propuesta y a la contrapropuesta. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.